4, 3, 2, al aire. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión número 41 de la Escuela Política que inauguró Germán Reyes, nuestro representante de la medicina, del gremio de la medicina en Antioquia, y que hoy tiene el honor de contar con la presencia del expresidente Ernesto Samper Pizano, quien ha escrito un libro que va a dar mucho de qué hablar, especialmente a los sectores progresistas, a la izquierda democrática, a la centroizquierda colombiana. En ese libro se encuentran muchos de los temas que uno podría decir son la base para buscar esa unidad programática que nos va a agilizar el camino hacia una gran confluencia en función de Colombia entre la coalición de la esperanza y el pacto histórico, sectores liberales, socialdemócratas, que requerimos en Colombia para que no se repita en el año 2022 la historia del 2018, que las fuerzas que apoyamos la paz fuimos dispersas al proceso electoral, tanto en primera como en segunda vuelta, y le entregamos en bandeja de plata el acuerdo de paz al uribismo para que lo hiciera trizas, y trizas lo está haciendo. Pero al hacer trizas la paz, está haciendo trizas la seguridad en nuestro país. Hoy esa es la principal preocupación, según las encuestas, al lado del desempleo de los colombianos y de las colombianas. Sobre todos estos temas programáticos trata el libro recién publicado de Ernesto Samper Pizano por la editorial Planeta. Yo quisiera plantear pues algunos temas, pero el principal de ellos es que Ernesto Samper es uno de del equipo coordinador del Grupo de Puebla, que reúne a más de una docena de expresidentes de la ola progresista de América Latina y al expresidente de España, el doctor Rodríguez Zapatero, y a partir de esa posición viene generando debates a lo largo y ancho del continente y promoviendo un examen y una discusión de lo que pudiera llamarse la agenda progresista para el próximo decenio, que esperemos lleguen nuevamente los gobiernos de América Latina a manos de presidentes ajenos a ese modelo neoliberal que tanto empobrecimiento y tanta desigualdad ha generado, y que se dediquen más bien a contrarrestar el cambio climático, a disminuir la desigualdad y a sacar adelante una gran transformación social y económica de nuestros países. Yo voy a pedirle a todos los presentes que apaguen sus micrófonos, o lo voy a hacer yo en este momento, y vuelvo y prendo el mío. A ver. Ahora sí. Y en ese marco, este grito latinoamericano que trae una colección de extraordinarias piezas programáticas, es un ejemplo del debate que tenemos que empezar. Yo no me quiero adelantar a él porque lo hace con muchos mejores méritos el presidente Samper, pero quiero decir lo que él cuenta de la palabra grito, que me sentí muy representada porque uno no conoce la profundidad de las definiciones de la Real Academia Española sobre las palabras, y la palabra grito es una de ellas. Dice grito, voz muy esforzada y levantada, eso lo sabemos. Manifestación vehemente de un sentimiento general, eso también lo sabemos. Pero esto lo sabían. Chirrido de los hielos de los mares glaciales a ir a quebrarse por estar sometidos a presiones. Y a presiones están sometidos los pueblos de América Latina, y el grito empezó en la etapa antes de la pandemia, con las grandes movilizaciones que se dieron en el segundo semestre del año 2019 en Chile, en Colombia, en varios de nuestros países. Y ahora ese chirrido
de los hielos separándose, rompiéndose, va a volver a presentarse para rescatar de la ignominia del mal manejo de la pandemia y de la economía a los pueblos del continente. Sin más prolegómenos, presidente Samper, le entregamos la palabra, no sin antes agradecerle de manera muy sentida el honor que le hace a esta escuela política su presencia esta noche entre nosotros, presentando esta magnífica obra que debe ser de obligatoria lectura de todos y cada uno de las personas que quieren hacer política progresista en Colombia y en el continente. Muchísimas gracias, presidente Samper. Bueno, muchas gracias, Clara. Muy contento de estar aquí en tan buena compañía. A algunas personas que me han pedido que les regale el libro, les he contestado que con mucho gusto se los firmo y les traslado mi descuento editorial, pero que solamente aquellos que me están pidiendo que los regale serían los posibles compradores del libro. Así es que por eso les agradezco de antemano si esta charla les suscita algún interés sobre el libro. El libro, de alguna manera, no nació de parto natural. Este libro nació por forceps, porque de alguna forma, en tan breve término que fue escrito, vivió acontecimientos que cambiaron el curso mismo de las circunstancias que se desarrollaban en el libro. Me explico. En el año 2019 teníamos a todos los estudiantes latinoamericanos en las calles protestando, activamente gritando para que su voz fuera escuchada, como dice la definición que acaba de mencionar Clara, que está en el libro. ¿Y qué pedían los estudiantes? Tanto en Chile, como en Colombia, como en Paraguay, como en México. Estaban pidiendo esencialmente seguridad, pero no seguridad física, sino una seguridad que tenía que ver con la educación, seguridad en la educación. Se habían conocido entonces cifras de la UNESCO en las cuales claramente se establecía que la educación en América Latina había dejado de ser un factor de movilidad social. Es decir, que esa condición en que una persona estudiaba más grados que su padre educativos y salía a colocarse en una posición mejor que la de sus padres, se había roto porque ya la persona tenía que estudiar 2 o 3 niveles superiores a los de su padre para colocarse en el mismo nivel salarial. Entonces se había roto ese principio de movilidad social. Segundo, seguridad en las pensiones. ¿Y por qué le interesaba a los jóvenes las pensiones? Porque sabían que con el tiempo ellos tendrían que comenzar a trabajar el doble para sostener un mayor número de pensiones, y que las pensiones en ese momento, particularmente en Chile, estaban siendo afectadas porque las habían convertido en ahorro privado y a la gente no le estaban dando un reconocimiento resultante de una solidaridad dentro del sistema, sino le estaban dando simplemente un bono que correspondía al capital más los intereses. De alguna manera, todas estas reivindicaciones estaban asociadas a un fenómeno que se está viviendo en América Latina no desde el 2019, sino desde hace unos 10 años, que es el fenómeno de la proletarización de la clase media. Nos estamos comiendo la clase media. Por ejemplo, la famosa reforma tributaria en la cual hoy día todo el mundo está metido sin siquiera preguntarse si hay otra alternativa distinta a la de aumentar los impuestos, es una alternativa que esencialmente golpea a la clase media, porque aumenta el número de contribuyentes, porque obliga a los que tienen hasta 6 salarios, hasta 6 millones a comenzar a pagar impuestos sobre las pensiones, porque los bienes que no quedan cobijados por la exención del IVA son bienes de consumo de la clase media. Entonces, lo que tenemos aquí en común es una reivindicación de los derechos de la clase media y una sensación que entonces ya se percibía de que con la aplicación de las políticas conservadoras desde hace unos 5 o 6 años, cuando sustituyeron a los gobiernos progresistas, lo que se estaba viviendo era un proceso de empobrecimiento paulatino de la población.
esas propuestas estaban articuladas con algunas consignas que tenían que ver puntualmente con lo que estaba pasando en ese momento en cada país. Por ejemplo, en Chile se estaba pidiendo la convocatoria de un plebiscito para que aprobara una constituyente que fuera con igualdad de género, constituyente que tendría por objetivo limpiar de pinochetismo todo lo que en este momento existe en la Constitución de Chile, especialmente en el tema de la lucha antiterrorista, el ejercicio de la fuerza, las regiones que son militares y no civiles, en fin, una serie de objetivos que estaban planteados al pedir esa constitución cuya constituyente tendrá a la luz el próximo 11 de abril con las elecciones para elegir la constituyente de Chile. En Ecuador había un movimiento muy fuerte de indígenas que protestaban contra la eliminación del subsidio a la gasolina. Ese era el detonante de las marchas indígenas. Pero lo que había detrás era todo el contexto de un gobierno, como el gobierno ecuatoriano, que se apoyó en la dolarización para entregarle prácticamente a los Estados Unidos sus finanzas, que fue en medio de la crisis social que se estaba viviendo, fue y pagó un cheque de $7.500 millones al Fondo Monetario Internacional. Lo mismo sucedía en el caso de Colombia, que estábamos discutiendo el tema de la educación pública. Lo mismo sucedía en el caso de Paraguay, que estaba luchando contra la corrupción. Los migrantes en el caso de México. En fin, había una serie de disparadores de las manifestaciones, pero había un elemento común, que era un proceso perceptible de empobrecimiento que estaba comenzando a afectar la clase media. Y en esa estábamos, en ese grito que podría haber llegado a ser una primavera latinoamericana como fue la primavera árabe, con mucha creatividad, siguiendo el término de Gese, que fue este señor de 90 años que de alguna manera inspiró los movimientos de la primavera europea, que decía crear es resistir y resistir es crear. Pues bien, en esas estábamos asimilando esos cambios que además correspondían a algo que está al principio del libro, que es la importancia del movimentismo social como parte de las dinámicas políticas latinoamericanas. Nosotros nacimos con el movimentismo, los movimientos comuneros contra los reclamos de las leyes borbónicas en Colombia, los movimientos por el agua en Cochabamba, la liberación de los esclavos en Haití. El movimentismo de alguna manera ha sido una forma de hacer política en las calles, en las veredas, en los campos, pues esa expresión de los jóvenes en el grito latinoamericano era una reedición de lo que ha sido la importancia del movimentismo como alimentador del enriquecimiento del proyecto político latinoamericano. Repito, estábamos en eso cuando nos llegó la pandemia, cuando apareció este enemigo biológico, implacable, invisible, agresivo del COVID-19. Nosotros habíamos desarrollado nuestra ciencia y tecnología, el mundo se estaba proyectando hacia la inteligencia artificial, hacia los cambios genéticos, inclusive estábamos haciendo algunos experimentos biológicos, pero para utilizarlos como armas entre nosotros o contra nosotros mismos, pero habíamos lamentablemente, esto estará de acuerdo Germán, habíamos dejado de lado la investigación biológica, las investigaciones que tenían que ver sobre la vida misma. Por eso nos cogió de sorpresa el COVID-19. No estábamos preparados ni para asimilar una revolución o una crisis biológica de estas magnitudes, ni tampoco para manejar sus efectos tanto sanitarios como sociales. Por eso la primera lección que nos deja el COVID-19 es que pagamos con un alto costo los procesos de privatización de la salud que se vivieron en la región en los últimos 15 o 20 años. Y a través de esos procesos también nos dimos cuenta
de que teníamos que recuperar el papel del Estado en la producción y en el mantenimiento de ciertos bienes y servicios sociales, como la educación, la salud, la vivienda, el agua. Todos esos son bienes sociales a los cuales se les tiene que garantizar el acceso universal y gratuito, si es posible. Pues bien, entonces comenzamos a darnos cuenta de que no, el tema no era discutir si queríamos un Estado fuerte, un Estado débil, sino si necesitábamos o no necesitábamos Estado en general. Y allí fue la primera lección que nos dejó la pandemia. Después de eso, después de esos primeros desarrollos y del aislamiento al cual fuimos sometidos, que era un mecanismo de legítima defensa, sin saber quién era el enemigo, por dónde venía, por dónde atacaba, pues la decisión del aislamiento inicial fue una decisión de autodefensa. Después de eso comenzó una serie de facultades de los gobiernos frente al tema de la amenaza a la pandemia, que configuraron un cuadro que yo he llamado en el libro de la biopolítica, que es la utilización del virus con fines políticos. Y comenzamos a ver cómo algunos gobiernos de derecha, como Bolsonaro en Brasil, como Trump en los Estados Unidos, como Joe en Inglaterra, como Modi en la India, no solamente aislaban a la gente para protegerla, sino que comenzaron a hacer liberaciones de gente y a hacer ostentación de indiferencia frente al impacto del virus, con un propósito inocultable de desarrollar operaciones prácticamente de limpieza social. Porque allí entonces nos comenzamos a dar cuenta de que aunque el virus era general y atacaba a todo el mundo, había unos que tenían más posibilidad de defenderse del virus, de aislarse, de preservar su salud y la de sus familias, que otros que tenían que salir prácticamente a buscar la manera de sobrevivir en las calles, aún enfrentando el virus. Y aquí viene una segunda lección. La gente dice, pero ¿cómo no hicieron lo de Europa? Europa hizo un pacto entre los gobiernos, los trabajadores y los empresarios para sostenerlos mientras que duraba el aislamiento, para ordenar la contención social. Sí, pero es que en Europa hay pactos sociales ya establecidos y no existe una condición que existe muy en Latinoamérica, que es la presencia de un sector informal muy, muy fuerte, de personas que representan el 56% del mercado de trabajo, para los cuales no hay seguridad social, para los cuales no hay primas, no hay afiliación a las empresas públicas, a las empresas prestadoras de salud. Son personas que viven en una especie de gran cuarto de San Alejo, en el cual se defienden simple y sencillamente con su trabajo. Y si no trabajan, no tienen manera de comer, y si no trabajan, no tienen manera de educar a los hijos. Pues ese sector informal fue el que comenzó a ser más golpeado por la pandemia, y el sector relacionado con él dentro del sector productivo, que eran las millones de pequeñas y medianas empresas, que también representan una condición especial dentro del tejido económico latinoamericano, porque es el mayor número de empresas, de pequeñas y medianas empresas por capital que existen quizás en todas partes del mundo. Y así como los movimientos sociales representaban la semilla de, digamos, de la expresión social, también las pequeñas y medianas empresas representan la semilla de la expresión de un sector productivo que está funcionando en el piso abajo del sector productivo formal. Ahí comenzó entonces a producirse unos desajustes que hoy día estamos registrando con preocupación, un debilitamiento del tejido democrático, la utilización por parte de esos gobiernos autoritarios de medidas de excepción para limitar las garantías básicas de la gente, la garantía inclusive de la libertad, la posibilidad de moverse, la posibilidad de protestar, la posibilidad de tener su integridad física a salvo. Y la utilización de facultades excepcionales creó un cuadro autocrático complicado, especialmente en algunos países. A eso se le suma, dentro de estas ideas de biopolítica que están en el libro,
lo que sucedió con la relación entre los mandatarios nacionales y los mandatarios seccionales. Yo creo que esta pandemia ha servido para empoderar a las autoridades territoriales. Los alcaldes y gobernadores, por ejemplo, en Colombia, son alcaldes y gobernadores de la pandemia, que están desarrollando autónomamente sus funciones de proteger a su población. Pues esa relación, que puede ser más o menos armónica acá, ha sido una relación conflictiva, violenta y costosa en términos de virus, en el caso como Estados Unidos, en que Trump no le mandaba los implementos de salud sino a los gobiernos republicanos, o lo que ustedes pueden ver de lo que está sucediendo hoy día en Brasil, que está convertido en un verdadero infierno. Si Dante estuviera vivo, seguramente sería escritor costumbrista en Brasil, porque el infierno está en Brasil, con 3.000 muertos diarios, con un porcentaje de contagios que es el más alto del mundo. Pues Brasil prácticamente está perdiendo todas sus posibilidades de supervivencia. Pues bien, todo eso es resultado de esta confusión y este debilitamiento de la democracia, que también está de alguna manera desarrollado en el libro. Y luego entramos a la etapa de contención social. ¿Cómo respondieron los gobiernos a la necesidad que tenía la gente de mantener su trabajo o de mantener la educación de sus hijos? De manera muy disímil, pero en muchos casos lo único que se pudo utilizar de manera inmediata, fíjense ustedes, fueron aquellos mecanismos de focalización social que utilizamos los gobiernos progresistas de finales del siglo, entre el 2004 y el 2014. Mecanismos de focalización como la Bolsa Escola en Brasil, como el mecanismo del CISBEN en Colombia, como el mecanismo de Solidario de México, todos esos mecanismos que utilizamos para focalizar la ayuda social y llegar a la universalización con el menor sacrificio de recursos, fueron utilizados, aunque no fueron suficientes, para tratar de llegarle a una gente que estaba encerrada y desesperada. Y por supuesto, se desarrollaron mecanismos un poco a la brava, como el del teletrabajo, la teleeducación, la telemedicina. Pero ahí apareció una brecha nueva en América Latina, o por lo menos visible ahora, que es la brecha digital. El 46% de los latinoamericanos no tienen acceso a conectividad ni acceso a ordenadores o a computadores o a tabletas digitales. Este sector tan amplio de la población va a profundizar las brechas que ya teníamos en el momento de la pandemia. La brecha entre el campo y la ciudad, la brecha entre clases sociales, la brecha de género. Todas esas brechas que traíamos como cicatrices del mapa de la desigualdad se van a profundizar con la brecha digital y la incapacidad de estos sectores de poder de alguna manera conectarse a lo que va a ser la nueva realidad. Y dentro de esas medidas de contención, comenzaron entonces a estudiar los mecanismos de financiación de la pandemia. ¿Cómo financiar? Unos al comienzo propusieron los mecanismos tradicionales que resultaron insuficientes, pero hicimos un trabajo entre otras en Puebla, en el cual participó Clara de manera muy activa, para ver qué fuentes de financiación se podrían utilizar, no solamente para paliar la pandemia, sino para lo que venía después, que era la pospandemia. Y comenzamos a estudiar, por ejemplo, fuentes tributarias, impuestos, pero ¿a quién le poníamos impuestos? Pues los que resistían los impuestos fueron los que se beneficiaron de la pandemia. Las grandes monopolios digitales, las grandes empresas farmacéuticas, las grandes entidades bancarias, ellos fueron los que no solamente pudieron sobreaguar en la pandemia, sino se enriquecieron. Entonces se comenzó a hablar de la posibilidad de ponerle impuestos, o por lo menos solicitar una cooperación extraordinaria a los ganadores de la pandemia. No tendría ningún sentido hacerlo a las víctimas de la pandemia. Segunda posibilidad, la refinanciación de la deuda externa. ¿Por qué no solicitar al Fondo Monetario la posibilidad de refinanciar la deuda externa?
si América Latina lo hiciera en este momento, tendría un flujo de caja de unos 250.000 millones de dólares que le ayudarían mucho a sobreaguar este final de la pandemia. También se habló de la posibilidad de que los bancos emitieran. En esa época, hace 5 años uno proponía eso y era una herejía, lo colgaban en la Plaza Bolívar. Pero resulta que la señora Angela Merkel, cuando llegó la pandemia en Alemania, llamó al Banco Central y dijo, por favor me mandan el 20% del Producto Interno Bruto, me emiten como préstamo no reembolsable para el gobierno, que es lo que yo necesito en este momento para atender las exigencias sanitarias y las exigencias económicas y de contención social de la pandemia. Entonces abrimos la puerta y dijimos, bueno, emisiones, vamos a emitir para poder financiar la pandemia. Aparecieron una serie de alternativas que antes ni siquiera eran consideradas y que tampoco están siendo consideradas hoy ni en Colombia ni en América Latina como posibilidades distintas a ponerle más impuestos a la clase media y extender el IVA. Pues bueno, esas formas de financiación de algunas maneras comenzaron a ser estudiadas, comenzaron a ser presentadas, inclusive utilizadas, porque en esas condiciones ya no había problema de que el déficit fiscal subiera respecto al Producto Interno Bruto, que era como el techo que nos tenían para que no nos pudiéramos mover. Teníamos entonces que subir el techo, y si era el 7 o el 8%, bueno, pues Keynes tampoco se preocupó mucho en los años 30, cuando propuso construir carreteras indefinidamente de infraestructura para poder sacar de la crisis y de la depresión a los Estados Unidos. Aquí estamos frente a al mismo debate. La única manera de recuperar la economía y de recuperar el tejido social es colocándole dinero a la gente en el bolsillo para que la gente tenga con qué comprar y eso reactive la economía. Por eso, entre las propuestas que hemos hecho en el Grupo de Puebla está el de la renta básica. Pero no la renta básica universal que proponen los neoliberales, que es mandarle a la gente un chequecito a la casa y olvidarse de todo el tema de los subsidios. No, lo que necesitamos es una renta básica focalizada que llegue a los sectores de pobreza absoluta para subir el techo sobre el cual tenemos que seguir trabajando, con subsidios a la educación, con subsidios a la salud, con subsidios a la vivienda, con subsidios a las pensiones. Tenemos que seguir trabajando este desafío que tenemos de la desigualdad, que es tan grande y tan grave. Y llegamos entonces al tercer momento, que es el momento de la puerta de las vacunas, que nos abriría la diferencia entre estar en la pandemia y estar en la pospandemia. Había dos posiciones claras. La de quienes pensaban que a las vacunas a través de la OMS se le debía dar un tratamiento de bien universal, es decir, de libre acceso gratuito, lo cual suponía la posibilidad de que la Organización Mundial del Comercio expidiera licencias obligatorias para que cualquier país pudiera producir las vacunas una vez se encontraran las fórmulas para conseguirlo, y la de que en el otro sector, encabezados por Trump, proponían que se le diera a las vacunas un tratamiento comercial o mercantil. Es decir, las vacunas son mercancías que venden unos distribuidores privados, que son los que a través de ese sistema se pagan lo que invirtieron en descubrirlas. Separando el mérito de haber conseguido en menos de un año tener unas vacunas para sobrellevar esta epidemia, que en 1918, con la vacuna para la gripe española, se tardó 6 o 7 años en descubrirla. Y en el caso de la poliomielitis se tardó 8 años, y en el caso de la viruela 20 años. Repito, aceptando el mérito de que la ciencia fue más rápido que la política, lamentablemente la forma como se rentabilizó socialmente el tema de las vacunas nos tiene donde hoy día nos encontramos. Y es que
los países han demostrado su falta de cooperación. 10 o 15 países que son productores o distribuidores de la vacuna han en este momento acaparado el 90% de las vacunas. Hay países como Canadá que tiene 5 veces el volumen de vacunas que requieren para vacunar a toda su gente. Nosotros propusimos que por lo menos hubiera una destinación del 10% de las vacunas producidas para que se cubriera por lo menos los que estaban en la primera línea de lucha contra el COVID. Eso no fue posible, eso fue negado. Europa acaba de sacar una reglamentación para que no se puedan exportar vacunas de Europa. El tema del Brexit se metió entre Gran Bretaña y Europa precisamente para evitar que Europa pudiera comprar las vacunas AstraZeneca. En fin, estamos en la globalización como si no hubiera pasado absolutamente nada. Por eso el tema de las vacunas es un tema en el cual nos vamos a dar cuenta de cómo habíamos llegado de lejos en la capitalización del egoísmo frente a las perspectivas globales. Los países se van a salvar primero ellos y luego van a hacer algún esfuerzo si hay condiciones comerciales para salvar a los demás países. Pero aceptemos que se va a dar la vacunación, que con más o menos muertos, más o menos contagios, más o menos cepas que van a aparecer y van a cambiar las condiciones estructurales de las vacunas genéticas, que vamos a llegar a la pospandemia. ¿Cuál es el panorama que tenemos en la pospandemia para ir rematando esta introducción? Primero, en el caso de América Latina, tenemos que reconstruir el tejido social. La pandemia nos devolvió 15 años en los esfuerzos que habíamos hecho de igualación en los años anteriores. Tenemos una cantidad de pobres, alrededor de 180 millones de pobres, de los cuales 80 millones son nuevos pobres, es decir, fueron pobres que volvieron a la pobreza, y de esos, pues casi la mitad son pobres absolutos, es decir, no reciben más de $2 diarios por persona. Para ellos es que se propone la figura de la renta básica para que podamos subir el piso sobre el cual sigamos construyendo lo que estábamos construyendo hasta el 2014, año en el cual se volvió a restablecer el viejo modelo económico y volvimos a registrar cifras de nuevos empobrecimientos. Pero es un desafío colosal, es un salto social el que tenemos que hacer en materia de inclusión y de reconstrucción del tejido social. Segundo, tenemos que reconstruir la economía. ¿Cuánto nos cuesta eso? Entre el 10 y el 12% del Producto Interno Bruto de la región, que vale pues fácilmente 10.000, 12.000 millones de dólares. Es un esfuerzo colosal que tiene que comenzar necesariamente por las pequeñas y medianas empresas, por las empresas que son las que de alguna manera le están poniendo el pecho a esta crisis económica. Y tercero, tenemos que también reconstruir el tejido democrático, porque como ya hablábamos, quedó resentido, salieron fantasmas autoritarios de los que hablaba Rebel. En fin, tenemos una democracia resentida, por lo menos, que ha perdido legitimidad, porque pasar de 100 a 180 millones de pobres de la noche a la mañana, pues le quita mucha legitimidad a los mecanismos democráticos. La democracia no es solamente un tema de legitimidad formal, de votar, sino también de legitimidad social, y es de creer en el gobierno y en sus procedimientos para salir adelante. Ese es el panorama que en este momento tenemos, y ahí es donde vienen algunas propuestas que ha hecho el Grupo de Puebla, pero me voy a referir quizás solamente a dos de ellas. Una que tiene que ver con la parte económica. Necesitamos un modelo distinto de desarrollo. El modelo neoliberal fracasó. No solamente no generó igualdad, sino que empobreció y tampoco generó crecimiento. Si uno compara, como lo saben algunos de ustedes, lo que creció la región con el viejo modelo cepalino,
y lo que creció cuanto duró el modelo neoliberal, no hay punto de comparación, creció el doble con el modelo proteccionista. Mira quién inventaron hoy en la reunión. Y segundo, dentro de esta reflexión, necesitamos Para que calcule, mami. un modelo solidario de desarrollo, lo hemos llamado. Me disculpa, presidente, por favor, las personas que están abriendo sus micrófonos, me hace el favor, no los abran y los dejen cerrados, que interrumpen la conferencia. Muchas gracias. Bueno, y un modelo que reemplaza el modelo neoliberal, todos sabemos el problema del modelo neoliberal, las dificultades que ha tenido, los destragos que ha causado, pero no podemos seguir, la gente progresista no puede seguir hablando contra el modelo neoliberal porque con eso no vamos a conseguir respaldo popular. Necesitamos dar una alternativa. Y la alternativa es este modelo solidario que tiene tres elementos. Primero, un cambio total de la política económica. La política económica no puede seguir siendo una política que subordina la política social. Necesitamos subordinar la política económica a unos objetivos sociales. Necesitamos que esa política sea contracíclica. No podemos gastar cuando tenemos plata y apretar el cinturón cuando viene la época de escasez. Tenemos que hacer lo contrario para que la economía no pierda su ritmo. Necesitamos superar esta condición extractivista que tenemos que vivimos de lo que vendemos por encima, de lo que le sacamos a la tierra por encima, por debajo. Esto me lleva al segundo elemento, que es el elemento de la generación de valor. Tenemos que aprender a generar valor. No estamos generando valor en la región. Vivimos de vender productos básicos, petróleo, minerales, todavía seguimos en eso. Y para eso hay que crear unas cadenas sociales incluyentes de valor, es decir, encadenamientos productivos, porque las utilidades en el mundo no lo están haciendo hoy día los que producen, sino los que venden, no los que producen. Esa tacita de café que ustedes se toman en Madrid, que vale $3, de esos $3 no les llega nada al cafetero colombiano, porque todo se queda en el que la transporta, el que la asegura, el que hace la publicidad, el que la vende al por mayor, el que la vende al por menor. De esos $2 le llegan alrededor de unos 40 centavos al productor colombiano, un poco menos. Entonces, ahí tenemos que aprender a crear valor y eso supone que destruyamos unos mitos que creó el modelo neoliberal, como por ejemplo que el desarrollo sectorial tiene que ser desequilibrado, que solamente podemos producir aquello en lo que seamos eficientes globalmente. Abandonamos la industria, abandonamos el sector rural, abandonamos los sectores de infraestructura. Tenemos que volver a crear valor. El gran cambio que se produjo entre la posición neoliberal y la posición clásica se dio en el siglo XIX, cuando después de haber aceptado que el valor era el que fijaba el precio de las cosas, nosotros aceptamos la teoría neoliberal de que es el precio el que fija los valores, que el precio es el que dice qué es lo que vale y qué es lo que no vale. Hay que revertir eso y volver a crear valor en la región. Y eso nos podría llevar a algo que podemos desarrollar después, que es la integración. ¿Qué papel juega en eso la integración? Nunca habíamos estado tan desintegrados como ahora y nunca había sido tan necesaria la integración como ahora. No estamos integrados. Si hubiéramos estado integrados, estaríamos comprando vacunas para toda América Latina en este momento. Si hubiéramos estado integrados, tendríamos carreteras y ferrocarriles para desplazar los productos que hoy día se están quedando estancados. Necesitamos retomar el concepto de la integración, pero no como acuerdos de libre comercio, que es la integración de los conservadores y de los gobiernos neofascistas, sino como una verdadera integración regional, construir región, construir ciudadanía, construir desarrollo. Ese podríamos desarrollarlo más adelante. El segundo elemento, el tercer elemento después de la creación de valor, es el elemento que ya le planteaba de la inclusión social.
necesitamos dar un salto social en América Latina. Yo me siento muy satisfecho de haberlo conseguido en mi gobierno parcialmente. Duplicamos la inversión social respecto al Producto Interno Bruto. Conseguimos a través del CISBEN subir el número de afiliados al sistema de salud de 8 millones a 23 millones de hoy día. Hicimos la red de solidaridad. En fin, dimos un salto social, pequeño o grande, pero colocamos la inclusión social como eje de la agenda del gobierno. Y eso también hay que hacerlo en América Latina. Yo creo que con esos tres elementos se podrían estructurar las bases de un modelo solidario, incluyente, productivo y democrático, que es lo que necesitaríamos en este momento. Y una muy breve reflexión final sobre el tema igualmente importante del futuro. Porque si los jóvenes en el 2019 estaban pidiendo futuro y seguridad frente al futuro, lo que tenemos hoy día es que nos anticiparon el futuro. El futuro es ya. El futuro no es mañana ni dentro de 20 años. El futuro es ya. La próxima crisis puede ser la crisis climática. El cambio climático se nos vino encima con la pandemia. Posiblemente puede haber una crisis resultante de la inteligencia artificial, si hay un colapso en los sistemas de interconexión. Imagínense lo que sería parar el Internet. Sí, en este momento estamos todos en telealgo. Entonces, ese futuro que nos obliga a volver al animalismo, que nos obliga a volver a la equidad de género, que nos obliga a reconstruir los tejidos sociales, que nos obliga a una globalización que sea multilateral y no el resultado de dos polos hegemónicos enfrentados, pues tenemos que acometerlo ya, y tenían los jóvenes razón en preocuparse. Por eso les decía antes que, bueno, aquí se encuentran estos tres momentos en un plazo muy breve de menos de 2 años. El momento del grito contestatario, el momento de la crisis biológica y el momento de abrir los ojos a una pospandemia que en el caso de Colombia tiene un componente adicional que es el posconflicto, que todavía no hemos logrado llegar a él, porque como decía Clara, el proceso de paz se nos quedó a mitad de camino y hoy día no sabemos si vamos de para atrás o vamos de para adelante. También podría ser un tema de otra conferencia. Pero quiero terminar con una nota relativamente positiva. Alguien decía que el mundo está dividido entre los que maldicen la oscuridad y los que buscan la luz. Yo creo que nosotros podemos seguir siendo buscadores de luz como sectores de izquierda, podemos seguir siendo soñadores y buscadores de luz. Y hay luz, y hay sueños realizables en la región. La elección de López Obrador en México, la elección de Fernández en Argentina, el regreso de la democracia después de un golpe de Estado a Bolivia, la posibilidad de que haya una constituyente que le devuelva a Chile su condición de ser un país líder en materia de normatividad progresista, las posibilidades que tenemos en Colombia de que se reactive el proceso de paz, si tenemos la capacidad de no seguir dividiéndonos los unos con los otros, sino al contrario estar todos en la foto de la democracia para elegir una persona que nos represente. La posibilidad de que llegue a Ecuador un presidente progresista el próximo domingo. O, ¿por qué no?, el cambio de gobierno en los Estados Unidos con el señor Biden, que ha dado muestras, por lo menos iniciales, de querer recomponer los estragos que dejó su antecesor, volviendo a pertenecer a la OMS, suscribiendo nuevamente los compromisos del cambio climático, normalizando la situación de los migrantes en Estados Unidos y dándole con eso buen ejemplo a nuestro presidente de acá para hacer lo mismo, o las posibilidades que tiene de cambiar la agenda bilateral para darle una salida democrática distinta y pacífica y no impuesta a temas como el de Cuba o el de Venezuela o el mismo tema de la paz en Colombia, pues son como vientos progresistas que soplan en la región. ¿Por qué no tenemos entonces clara nosotros la posibilidad y el derecho de soñar que esos vientos también comiencen a soplar aquí
y nos iluminen y nos permitan tener una visión de futuro más optimista. Muchas gracias por la invitación y perdón si me demoré demasiado, pero es que uno se va emocionando y se va alargando. No, presidente, muchísimas gracias. Eso lo que nos entusiasma es saber que ha dejado varios temas para más adelante, para que pueda regresar varias veces a ilustrarnos en esta escuela política de fondo, en algunos de esos temas que de verdad son muy importantes analizar con la profundidad requerida. Yo quisiera comentar sobre lo dicho por el expresidente Samper, que sí, esa manera como termina su conferencia, uno tiene el sabor agridulce del pesimismo de lo que venimos, pero del optimismo hacia lo que se viene. Y pensar con el deseo es hacer crecer esa utopía que amplía la frontera de lo posible. Entonces, sin lugar a dudas, este es el momento de echar para adelante y de reclamar y exigir que el viraje en el modelo no se demore y que sea inmediato. Por eso preocupa tanto el presidente Duque. Todo lo que están planteando es un regreso al pasado, pero al pasado remoto. Esa reforma laboral es llevar la precarización al máximo. Esa reforma tributaria es exprimir de verdad lo poco que le quedaba de aceptación de la situación social al impuesto del IVA. Ahí vi la lista de productos. Entonces pasan del 5 al 19%, se triplica el impuesto, más que se triplica el impuesto de las pastas, de la harina, del salchichón, ¿sí? De la gasolina, de la sal, del chocolate. Esos para el presidente Duque no son de la canasta familiar básica. Entonces, la canasta familiar básica es papa y arroz. Y yo creo que Colombia, en el grado de desarrollo que se encuentra, no solamente tiene la obligación, sino que tiene la capacidad de dar mucho más a todos sus habitantes y no extraerles tan importante cantidad de sus ingresos a través del llamado IVA. Hice el cálculo con la fuerza laboral que tenemos y los 10 billones de pesos adicionales de recaudo que esperan del IVA. Cada familia va a estar contribuyendo en promedio entre 500,000 y 1 millón de pesos y más. La clase media seguramente acabará pagando 2 y 3 millones de pesos en IVA, lo que es un exabrupto en una etapa en que la gente está sin ingresos y la economía no puede echar a andar porque no hay quien compre los bienes. Entonces es una insensatez desde el punto de vista distributivo y desde el punto de vista de la reactivación económica, una reforma tributaria que va a sacar 30 billones de pesos de circulación de los bolsillos de la gente, que estimularía de una manera fehaciente la economía para tapar el déficit fiscal del gobierno y para decir que están haciendo una gran política social cuando solamente una tercera parte, 10 billones, van a lo que ellos llaman política social. Y de esa política social todo es viejo, ¿sí? Desde Familias en Acción, que empezaron desde el presidente Ernesto Samper con otro nombre, hasta Colombia Mayor, etcétera. Lo único nuevo ahí, y eso hay que reconocerlo, es el ingreso solidario, pero es miserabilísimo, ¿sí? 160,000 pesos para una familia de 4 o 5 personas, pues no permite mantener cuerpo y alma juntos. Entonces sí, renta básica es lo que necesitamos, una renta básica que cubra de una manera seria, aunque sea la línea de la pobreza que la coloca el DANE en 320,000 pesos mensuales, pero desde luego debería ser mucho más. Pero claro, no quieren hacer eso porque le coloca un piso a la explotación laboral. Los jornales aquí, donde yo estoy viviendo desde que empezó la pandemia, dan grima. Comentan las personas de trabajos que vienen a ayudar con el jardín y demás, que el jornal está en 10,000 pesos.
un jornal de 10.000 pesos a 2 horas de Bogotá. Eso es absolutamente inaceptable. Entonces sí, tenemos que mantener viva la esperanza, trabajar por ese modelo económico solidario que todos venimos luchando y por esa paz que lo haga posible. Entonces, gracias, presidente Samper, nos ha abierto un espacio muy importante de distintos temas sobre los cuales profundizar. Y en este momento, al lado del agradecimiento, me permito llamar a nuestros periodistas para su intervención de rigor, empezando por Darío Salazar de Siglo XXI Televisión, quien siempre hace unos muy agudos comentarios y preguntas. Darío, tiene la palabra. ¿No lo veo? ¿Se me fue? No está. Está hasta hace un momento. Debe ser que se le desconectó. Entonces le damos la palabra a Katy Alexandra, doctora. Katy Alexandra Benavides tiene la palabra. Gracias, doctora. Siempre he sido como partidaria de la parte del sector solidario porque me parece que es la fuente, o sea, pienso que es el mayor potencial en este momento, máxime que el doctor Samper estaba diciendo, es ahora el futuro. Entonces, quisiera de pronto que resolviera esa parte como esa planificación en el sector solidario bajo la tecnología en inversión hacia el campo. O sea, pienso que es una parte fundamental, máxime en este momento pues de biopolítica, como lo dijo, donde se han dado unas fugas de dineros bajo unos decretos, COVID-19 se detornó. Entonces, de pronto es la explotación en el sector solidario una fuente o una luz de una estrategia muy alta para el país. No sé, pues me gustaría saber el punto de vista y qué se podría trabajar para poder generar un plan hacia el futuro, presidente. Gracias. Bueno. Muchísimas, perdón, presidente, hacemos todas las preguntas para que después al final nos pueda hacer las respuestas, los comentarios y las conclusiones. Perfecto. Qué pena interrumpirlo, no le había explicado bien la metodología. Me parece perfecta la metodología. Porque si no, aquí nos quedamos hasta pasado mañana. Quisiéramos. En estos momentos ya hizo presencia Darío Salazar. Sí, doctora. Es el director de Siglo XXI Net de Televisión Alternativa. Darío tiene la palabra para sus muy buenos comentarios de costumbre. Gracias, doctora Clara. Muy buena noche. Poniendo un punto muy alto esta escuela política con la presencia de la dignidad que abriga el doctor Ernesto Samper Pizano, a quien aprovecho para expresarle la admiración por la superación en su vida, tanto de circunstancias en lo personal tan difíciles y políticas que indudablemente la historia se está encargando de aclarar, en circunstancias tan duras que le tocó también estar al frente de lo que es la dinámica violenta que tenemos en Colombia, pero que igualmente continuamos en perspectiva de superar. En ese ámbito, doctor Ernesto Samper, pues me alegra verlo hoy en este accionar y desde hace varios años, porque desde su juventud ha escrito como economista planteando alternativas a las difíciles situaciones y a las arremetidas tan caudalosas que se viven en nuestra región. Y usted igualmente ha coincidido con los principales economistas y tal vez creo, y de fondo usted me hace el favor y me dice si estoy equivocado, si esta postura, por decirlo así, marxista, que hoy es válida en términos de poder descubrir las metamorfosis o más bien la forma transformadora que el capitalismo tiene para fundamentalmente
constituir y construir en el ser humano también hoy un objeto de consumo y un objeto de mercado, como está claramente demostrado desde que empezó la explotación del hombre por el hombre. En ese acontecer, nos deja usted ver, doctor Ernesto Samper, el naufragio de la ONU como un propósito organizacional internacional que realmente cada día se desdibuja más en el horizonte, y lo que simplemente ha servido y ha sido es un instrumento precisamente también para mantener estas relaciones tan difíciles e inequitativas entre los países y entre los pueblos y las sociedades. Y casi que uno podría estar hoy haciendo analogías a lo que Bolívar en su momento soñaba, pero que también analizaba y proyectaba en la perspectiva de una unidad americana o latinoamericana. En ese contexto, doctor Ernesto Samper, quisiera que usted, que ha tenido la oportunidad de concurrir en los territorios y con la doctora Clara, ser también protagonistas de procesos internacionales, denos una luz de esperanza en lo que podría constituirse una unidad latinoamericana como sociedad. No sé si la alcancemos a ver, porque igualmente ese es un sueño, la perspectiva de la historia, pero yo creo que nosotros tenemos que tener la valentía para soñar proyectos que incluso puedan tener proyección a 300, 400, 500 años como sociedad, básicamente atravesados en este momento por este dilema filosófico y puntual que tiene que ver también con la razón de ser o la razón de constituirnos en trabajar a partir del ser y no del tener, en lo individual, pero también en lo social. En ese ámbito, pues sé que se abre la escuela para un seminario continuo como el que tenemos, pero que tiene que arrancar precisamente allí en el origen, y es en la filosofía de la economía como realmente un instrumento para el beneficio del ser humano. Yo quiero dejar mi comentario allí con las dos preguntas incluidas, agradeciendo la generosidad y deferencia que ha tenido para compartir esta tarde con nosotros, enviándole un saludo igualmente a su familia. Doctora Clara, muchas gracias, y a todos los asistentes a esta escuela. Muy amables. Doctora Clara, tiene mudo el micrófono. Me pasa lo mismo. Muchísimas gracias, Katy. Agradeciéndole a Darío su comentario, como siempre, de gran profundidad. Quisiera entonces abrir el foro a los asistentes de la escuela en esta sesión 41. Pidió la palabra inicialmente Germán Reyes, pero veo que ya no la tiene alzada. Si me equivoco, entonces le doy primero la palabra a Vladimir Zavala, seguido de Ernesto Mezquita, seguido de Rubén Caballero y en última instancia a compañero Carlos del Valle del Cauca, Carlos Andrés Ríos. Entonces tiene la palabra Vladimir Zavala. Doctora Clara, gracias y placer saludarla. La clase pasada de la Escuela Política la hizo Mauricio Cabrera, que fue ministro de la presidencia del doctor Samper. Y decía que si se hicieran realmente el desarrollo de los acuerdos de La Habana, la economía andaría bien, ¿no? Primero, yo diría una cosa. Primero, el gobierno suyo fue el primer gobierno de la Constitución del 91. Y aunque le tocó todo el tema de la apertura que había dejado Gaviria, usted trató de amainar
en todos los datos sociales, políticos, económicos, etcétera, su gobierno fue el último gobierno democrático de Colombia. Vino Pastrana después del cuento ese de los cassettes y todas esas boberías y implantó el Plan Colombia, que fue la base para que viniera el uribismo. Y esa noche oscura que ideológicamente se volvió muy poderosa, porque la derecha colombiana es la derecha que tiene poder de dirección sobre todo que muy bien el Grupo de Puebla combate y propone alternativas. Haciendo ese reconocimiento, creo que un lugar central es que la verdad vuelva, ¿no? Y la verdad es que en la guerra semiótica, en la guerra semiológica, esa derecha ha ido ganando, ¿no? Al llamar los asesinatos, las masacres, las vuelve homicidios colectivos, a los niños los llama máquinas de guerra, bueno, etc. Dice Gramsci, la crisis consiste en que muere lo viejo y no nace lo nuevo. Yo creo que pues usted está jugando un papel muy importante ya en el concierto latinoamericano en esa estructura de pueblo. Pero en el proceso colombiano, usted es muy importante que sea reconocido el proceso social. Lo que hoy estamos buscando es apenas el liberalismo que planteó López Pumarejo. O sea, Petro no se sale una coma de lo de López y lo llaman polarización. Y hay unos terratenientes que son peor que Uribe, la doctora Cabal, la Valencia, el de Fedegan, que fueron los que captaron a los narcos y no al revés. Y hay un gobierno narcoterrateniente que es un mal gobierno. En unas regiones de Santander que hemos hecho ahorita con propósito de los comuneros de los 240 años, tomamos eso de viva el rey, abajo el mal gobierno y decimos viva la paz, abajo el mal gobierno. La Constitución del 91 es la posición legítima, doctor Samper. Nosotros no seremos oposición, la oposición son ellos los que están en el gobierno ilegítimamente. Hay que producir unos planteamientos de desarrollo social en los que usted tiene, y bienaventurado ese libro, vamos a leerlo, pero insisto que usted tiene un papel en la sociedad colombiana hoy de mucha importancia, porque fue vilipendiado, fue exacerbado, ha sido acusado por las fuerzas más reaccionarias de este país. Y necesitamos que la verdad vuelva a ser puesta y pasa por su persona. Eso es muy importante. Gracias. Muchísimas gracias, Vladimir. Qué concepto tan interesante, que la oposición real es la del gobierno que se rehúsa a cumplir la Constitución de 1991 que ordena la realización del Estado Social de Derecho. Y me recuerdo que yo en esa época era profesora de Hacienda Pública en los Andes y habría el plan de desarrollo del gobierno de Ernesto Samper, y el plan de desarrollo era ejecutar ese mandato de la Constitución a través del salto social que nos mencionó brevemente. Y claro, cuando el gobierno se rehúsa a cumplir la Constitución, sino que vaya a hacer cualquier otra cosa, la oposición son ellos. Vladimir tiene toda la razón. Es un concepto de verdad muy poderoso. Muchas gracias. Tiene la palabra Ernesto Amezquita. Y se prepara, por favor, Rubén Caballero. Y me disculpan mis perritos. Con un cordial saludo, quiero expresarles que en primer lugar agradezco la invitación que me hicieran a esta escuela a participar en la conferencia del día de hoy.
invitación que tomo a título personal como defensor de derechos humanos y como abogado penalista y docente, más que como funcionario público. Y por tanto, lo que yo diga me compromete a mí nada más como persona. En segundo lugar, sí veo con preocupación un sombrío panorama sobre lo que se avecina para Colombia. Pero debo resaltar que celebro la claridad y la coherencia de los planteamientos del expresidente Samper, a quien respeto y por supuesto que admiramos a partir de esta exposición, aún por su claridad y coherencia, repito. Y quería preguntarle sobre cómo debemos reaccionar los demócratas frente a temas como la criminalización de la movilización social, el asesinato selectivo y consuetudinario de líderes sociales, la crisis de la justicia, y quienes nos movemos dentro de ella la vemos cada vez más atafagada, el tema difícil de prácticamente el desaparecimiento y la manipulación de los órganos de control. Finalmente, pues preguntarle qué pasó con la CELAC y con los organismos internacionales que trataban de generar una coherencia y solidaridad latinoamericana, de las cuales el doctor Samper fue secretario general. Y por último, anunciarles muy humildemente que estoy recogiendo mis apuntes de la década correspondiente alrededor de un libro que quiero compartirles próximamente, que pienso llamar Las mentiras del proceso 8000, toda vez que somos pocos los sobrevivientes que quedamos dentro de ellos, el doctor Samper, de lo que fue el llamado proceso 8000. Es todo y un abrazo, y me complace mucho estar aquí con esta pléyade de intelectuales. Muy amables. Muchas gracias, Ernesto. Estoy leyendo un libro muy interesante que se llama El corazón del mundo, que es la historia del Oriente Medio. Y estoy en el capítulo de la Segunda Guerra Mundial. Y expresan algo que ha pasado en Colombia. Hitler, cuando ordenó la invasión de Polonia, se trazó abiertamente, y lo dejaron en actas, dos objetivos. Bueno, el primero de ellos, desde luego, tomarse el país y prepararse para seguir hacia Oriente. Y el segundo, descabezar la clase dirigente, porque un pueblo no puede esclavizarse a menos que usted le quite todos sus líderes y gobernantes y dirigentes. ¿Qué es lo que le ha pasado al progresismo de Colombia? Esa matanza de la guerra sucia que eliminó a la Unión Patriótica se ensañó con dirigentes sindicales, dirigentes comunales, hasta con las monjitas de la teoría de la liberación. Y ahora lo estamos viendo con los liderazgos regionales y municipales de los que está hablando Ernesto Amezquita. Entonces sí, aquí hay una cosa muy, muy delicada, porque no solamente están descabezando los liderazgos que no nacen todos los días, sino que están acabando con lo último que más o menos tenía la confianza de la gente, eran las altas cortes de nuestro país, porque las están llenando de ideología y las están sacando de su papel de impartir justicia. Entonces, muy, muy interesante ese comentario, Ernesto. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a Rubén Caballero y por favor se prepara Carlos Antonio Ríos. Doctora Clara, buenas noches y pues primero saludarla, agradecerle por el liderazgo que usted ejerce en la ciudad, en el país, y sobre todo tenernos ahora aquí reunidos. Creo que es un trabajo que a todos nos aporta. Al presidente Samper también saludar, decirle que en algún momento tuve oportunidad de representar su gobierno sin que usted lo supiera. Posiblemente no me hubiera correspondido el honor, pero pues lo tuve. Y decirle, presidente, que su libro pues es una invitación a que me lo firme.
Ya iré yo por allá para que usted le ponga su firma y la dedicatoria de rigor. Son muchos los temas que usted aborda en su intervención para presentar el libro. Y concluyo de lo que usted presentó, que tenemos una crisis del multilateralismo que no le hace bien a la humanidad, que no le hace bien a lo que pues queremos como planeta. Lo que usted cuenta de lo que ocurre, por ejemplo, en la Organización Mundial del Comercio, con relación al tema de la propiedad intelectual, que no podamos tener acceso en condiciones de igualdad y de equidad a un bien que debe ser de la humanidad, como lo son las vacunas, pues eso nos habla de una crisis en el multilateralismo. Durante su gobierno, este país ejerció la presidencia de los no alineados. Lo recordará el presidente. Y pienso que una vía para fortalecer ese multilateralismo es que volvamos a un movimiento como ese de los países no alineados. Estamos en un mundo que se ha transformado, pero realmente el progreso pareciera que nos devuelven 20 años o más con las políticas actuales y las circunstancias actuales. Un punto que al igual me parece muy importante de su planteamiento es que lo económico se pliegue a lo social. No podemos poner a depender el progreso social de cómo marche la economía. Es importante la economía, pero necesitamos privilegiar los derechos a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a un empleo en condiciones dignas y justas. Una tarea por desarrollar y que se habían logrado progresos importantes es la integración latinoamericana. Yo creo que la unidad nos puede pues colocar en un escenario diferente de lo que es la presencia latinoamericana en el panorama global. Y la propuesta también del tema de un enfoque solidario, pues bueno, me parece que es muy bien enfocada, pero hemos tenido experiencias en donde con el tema solidario nos han llevado también a escenarios que han sido desfavorables para las poblaciones más vulnerables, como por ejemplo el mal manejo que se le dio a ese tema de las cooperativas de trabajo asociado. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con las cooperativas de trabajo asociado, pero el manejo que se le dio, pues no fue el acertado. Entonces yo creo que los instrumentos que se generen para ese enfoque solidario deben ser muy afinados y lograr que ellos no se vayan a utilizar de la manera indebida como algunos enfoques solidarios se han presentado en nuestro panorama nacional. Y nada, pues saludarlos y agradecerles. Y bueno, ya veré el grito para poder discutir con mayor propiedad. Muchas gracias a ustedes y un saludo muy especial. Muchísimas gracias, Rubén. Ese enfoque desde el mundo del trabajo es fundamental. Tiene la palabra Carlos Andrés Ríos y se prepara, por favor, Marcenio Madera. Buenas noches, compañeros, compañeras. Buenas noches, expresidente Ernesto Samper. Es un placer conocerlo. Buenas noches, doctora Clara. También es un placer. Espero que sigan su recuperación de salud. Bueno, compañeros, escuchando al expresidente Ernesto Samper, es muy importante el análisis político que dio frente al levantamiento social en años anteriores, ¿sí?
Esto porque la gente está cansada de las arbitrariedades de los gobiernos neoliberales, por un lado. Por otro lado, es que esto ha conllevado como tal a que se forje o se tejan lazos de solidaridad para impulsar gobiernos progresistas. Y es muy importante para un cambio, retomar un cambio en nuestra América como tal. Lo otro, para ser muy breve, es que es muy importante, expresidente Ernesto Samper, la propuesta que usted daba frente a tejer lazos de solidaridad, un eje de solidaridad, pero que no sea simplemente el multilateralismo, sino que vaya más allá, que sea reforzar los procesos de base, los colectivos barriales, igualmente las iniciativas internacionales como la recién conformada en Caracas, Venezuela, la plataforma de la clase obrera antiimperialista, así como el Foro de Sao Paulo, bueno, entre otros, ¿sí? Reforzar como tal los procesos populares, porque son ellos, somos nosotros, el pueblo, los de base, los de a pie, ¿sí? Los que vamos a garantizar la estabilidad de un gobierno progresista, donde quepamos todos y todas. Muchas gracias por haberme permitido la participación, Ernesto Samper, doctora Clara López, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias, Carlos. Presidente, él viene de trabajar en Telesur. Varios meses, tiene una experiencia y una visión desde la óptica internacional muy militante. Es un joven de verdad de mucho espíritu y lo quiero mucho y me encanta verlo, aunque lo estoy viendo muy flaco. Disculpa. Ahí vamos en la lucha. En este momento sin empleo, ando sin trabajo, pero bueno, las preocupaciones, pero vamos para adelante. Vamos a generar un cambio en Colombia y bueno, con todo, con el pacto histórico. Así es, Carlos, un abrazo grande. Tiene la palabra Marcenio y termina Berta Rey. No sé, presidente, cómo está su tiempo. Se me inscribieron 2 personas más, pero por fuera del límite de inscripciones. Entonces, cuando termine Berta, usted me dice si alcanza a escuchar esas 2 intervenciones adicionales y le pasamos la palabra para conclusiones. Tiene entonces la palabra Marcenio Madera y qué pena a todos decirles de ahora en adelante lo más corto posible. Listo, sí señora. Muy buenas noches al doctor Ernesto Samper, amigo de Vieja Guardia en Barranca Bermeja, ¿sí? No se acuerda, pero yo sí lo recuerdo, ¿ya? Porque echó raíces, ¿ya ve? No, ¿a qué me refiero y qué quiero preguntar? Porque son 2 cosas que ahorita con lo que él está explicando sobre el movimentalismo y la otra que aparece es la resistencia. Son 2 formas de expresiones y de lucha ante una situación. Entonces, parece que el anterior ya pasó o todavía sigue en boga o seguimos con la resistencia, porque ante este sistema de gobierno, o mejor dicho, sistema no, hasta este gobernante, ¿sí? Que nos ha devuelto 20 años para mirar la dinámica que tenemos, una dinámica en reversa. Entonces, doctor, me alegro que usted haya venido y esté con nosotros porque está formando un grupo que nos anima. Nos anima, ¿por qué? Porque uno dice, bueno, yo voy a luchar y ¿quién me respalda? ¿Quién me apoya? ¿Sí? Pero uno dice, no, yo estoy con la doctora Clara, ¿qué le pasa? No, yo estoy con el doctor Samper, que me apoya. ¿Sí? Me ilustra. Es el proceso de formación. Muchas gracias por venir. Entonces le dejo esa sola pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcenio. De paso la palabra a Berta Rey. Buenas noches a todas y a todos. Quiero simplemente no hacer una pregunta, sino hacer una invitación en 2 sentidos. La primera propuesta es que necesitamos retomar la movilización social.
Nosotros, si vamos a cambiarle el rumbo a este país, necesitamos volver a salir a las calles, volver a protestar, volver a exigir nuestros derechos a este gobierno donde ni siquiera hay división de poderes. Que no tiene en cuenta ni la dignidad de las personas y que no tiene en cuenta menos aún los derechos de los trabajadores y de las clases populares. Y lo segundo que quiero invitar es a que el grito se escuche y se oiga si hay unidad desde las regiones. Grito sin unidad no se escuchará en Colombia. Necesitamos, con ese título del libro del doctor Samper, hacer que el grito suene, al que el grito se oiga, para hacer un cambio de rumbo y que en el 2022, efectivamente, como producto de la unidad, podamos todos marchar por el cambio que está proponiendo el doctor Samper y que necesitamos cambiarle de rumbo a Colombia para que se respete la dignidad de las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Berta. Está como para el nombre de un movimiento. Sí, debíamos de ponerle el grito a todo. Presidente, ¿le damos la palabra a las dos personas que hacen falta? Entonces tiene la palabra Erlan Palacios y culmina Luis Mendoza. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, doctora Clara López. Un saludo muy especial a todos los participantes. Hablo desde el Valle del Cauca. Estoy en zona rural. Mi formación en estudios políticos y en salud pública. Bueno, agradecer también a, digamos, muy importante que en lo rural, yo he tenido la oportunidad de trabajar en zonas rurales con proyectos de intervención en lo social y, digamos, en el Valle del Cauca nosotros todavía observamos el modelo feudal y observamos, digamos, toda la inequidad social, especialmente para la gente campesina. En la oportunidad que tuve de trabajar con una organización durante 6 años, pude observar que existe mucha gente y especialmente mucha gente joven que ama la ruralidad, ama el campo, se sienten orgullosos de ser campesinos y que podríamos también elevar ese grito hasta allá y llevar la política hasta estos lugares, porque la gente joven en zonas rurales también tiene ese derecho y también ha querido, digamos, incidir políticamente, ¿sí? Sino que no se le ha permitido, digamos, esa participación. Entonces, sería importante, desde todas esas ideas maravillosas y ese renacer que se está haciendo en la política y de todas esas ideas libertarias y también progresistas, poder vincular en ese grito a la gente de lo rural. Voy a dejar hasta allí solamente porque pues ahí coloqué algunas preguntas sobre modelos alternativos y todo eso, pero por el tiempo creo que no podemos hablar un poco más de esto. Muchísimas gracias por haberme permitido participar. Erlan, muchísimas gracias por asistir a la escuela con la conectividad tan difícil que hay en las áreas rurales. Muchas gracias. Y termina las intervenciones de los asistentes de la escuela. Luis Mendoza, tiene la palabra Luis. Doctora Clara, se les desactivó el video. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Un saludo, deseándole su total recuperación y que Dios me la bendiga a usted. Bueno, y lo mismo para el doctor Samper. Pedirle un saludo, pedirle de que nos ayude a restaurar esa unidad latinoamericana y caribeña, con su sapiencia, con su experiencia, y que también nos ayuden para tender puentes con la hermana República Bolivariana de Venezuela para que exista esa fraternidad que nos dejó nuestro padre Bolívar, nuestro padre libertador, y que se tiendan unos puentes y una iniciativa. Una vez la compañera Laura Gil y Socorro Ramírez, hace 2 años, hablaban de tender puentes desde la civilidad, desde la cultura, tender puentes. Entonces yo la felicité de esa oportunidad. Hoy traigo a colación esa propuesta desde la sociedad civil, tender esos puentes para esa integración con la hermana República de Venezuela y esa integración de los pueblos, integración desde lo cultural, desde todas esas cosas que nos unen con ellos.
hagamos un aporte para que no sea solamente la diplomacia esa de guerra. Bueno, eso, pues, agradecerle al doctor Samper, que es una persona que por su sapiencia y su veteranía en la política pudiese ayudar mucho en eso. Y a usted, doctora Clara, que una líder también que nos permite tener personas como el doctor Samper y muchos otros y otras importantes como usted que han estado en este espacio. Muchas gracias, doctora, y para adelante. Muchas gracias, Luis. Cierra usted con broche de oro con el tema fundamental de tender puentes hacia el hermano pueblo de Venezuela, y que no vengan a decir que no podemos celebrar a Bolívar porque no es colombiano sino venezolano, como están empezando a decir en algunos espacios. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos por sus juiciosos comentarios y preguntas, y le pasamos la palabra entonces al presidente Samper para que absuelva los interrogantes y haga las conclusiones de esta importante sesión de la Escuela Política. Presidente Samper tiene la palabra. Muchas gracias, Clara. Pues renovar ante todo mis agradecimientos por esta emocionante invitación. Lo que les he expuesto no es el resultado, pues, simplemente de mi imaginación o mi trabajo. Siempre he contado con personas cercanas que me han estado apoyando, que han estado elaborando teorías y propuestas. Entre ellas quiero destacar el nombre de Clara López, que milita conmigo en el Grupo de Puebla y que ha sido muy cercana no solamente a mis afectos, sino también a mis apoyos políticos. Quisiera contestarle detalladamente a todos. Lamentablemente las circunstancias de tiempo no lo permiten, pero quiero enviarle un saludo muy cordial a Katia. Agradecimiento por su pregunta, que ahora absolveré involucrando las preguntas en dos temas que me parecen fundamentales. Qué bueno el reencuentro con Darío Salazar. Tenemos tiempo de no vernos. Gracias a Vladimir por sus consideraciones sobre la Constitución del 91. Comparto su cita de Gramsci. A Ernesto Amezquita, preguntas muy pertinentes que ahora consideraré. Rubén Caballero, lo mismo, también la crisis del multilateralismo. A Carlos Andrés Ríos, un abrazo. A Marcenio, a Berta y a Edgar Palacios. Quiero referirme muy brevemente quizás a tres temas que plantearon. El primero es el concepto de solidaridad. No hay que confundir solidaridad con cooperativas. La solidaridad debe convertirse en un principio filosófico del progresismo, como la libertad o la igualdad o la soberanía. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que no ha existido solidaridad internacional. Cada país se ha defendido solo dentro de una política de sálvese quien pueda. Entonces, el principio de solidaridad es el que estamos proponiendo como parte de este proyecto, este nuevo proyecto solidario. Es decir, la solidaridad que permite que unas personas contribuyan a través de un fondo de pensiones para los que no tienen pensión, tengan pensión por cuenta de los que sí han hecho la contribución. Esos principios básicos, por supuesto que es muy importante la organización solidaria, la economía, los fondos, las cooperativas, y de hecho en mi gobierno se constituyó una entidad especial para manejar el sector solidario y la economía. Pero estamos hablando del principio de solidaridad, que es el que va a inspirar todas las propuestas políticas de unificación, de reconciliación, de paz. Todo esto tiene que ver con el tema genérico de la solidaridad como principio. El segundo tema que les preocupa, y a mí por supuesto también, y está desarrollado en el libro, es el tema de la integración y del multilateralismo. Hay dos concepciones de integración. Los que creen que la integración es simplemente hacer acuerdos de libre comercio, es decir, rebajar aranceles, darle garantías a la inversión extranjera y reconocer la propiedad intelectual. Y quienes pensamos que la integración es un desafío para aprender a vivir en comunidad, un grupo de países como es el caso de América Latina. Y ese es construir la región.
y ese construir la región supone construir ciudadanía latinoamericana, supone construir infraestructura latinoamericana para todos, supone construir cadenas de valor, como ya lo explicaba. En fin, es todo el concepto de integrarnos y de vivir como si fuéramos un solo país y una sola región. A ese concepto es el que apunta una propuesta que estamos haciendo, que es hacer una convergencia de los 10 mecanismos subregionales de integración que hay hoy día, sin liquidarlos, sino hacer una convergencia de todos ellos para que lleguen finalmente a la CELAC. Es decir, que la CELAC sea como una especie de catedral en la cual concurran las distintas capillas que integran estos procesos subregionales, como Mercosur, UNASUR, el ALBA, el pacto amazónico o la Asociación de Estados del Caribe. ¿Cómo se hace esa convergencia? Eliminando duplicidades, registrando especificidades de algunos mecanismos que tienen una especialización en ciertas áreas y sobre todo sumando posibilidades y hacer un esquema de integración en el cual haya agendas sectoriales, pero también haya principios políticos, porque UNASUR no nació simplemente para reunir ministros en agendas sectoriales. UNASUR nació para defender 3 cosas. Primero, la democracia. Segundo, los derechos humanos. Y tercero, la inclusión social. Esos son los principios básicos que nos podrían llevar en un proceso largo, pero productivo, a tener un solo mecanismo de integración, comportarnos como una región. ¿Y para qué nos integramos? Para jugar como bloque en un nuevo multilateralismo. No es un multilateralismo en que prime Estados Unidos, o prime China, o prime la Unión Soviética. Es un multilateralismo en el cual los países se puedan comportar como bloques. Que nosotros estemos representados por el bloque latinoamericano, como el bloque asiático, como el bloque europeo, como el bloque de las Américas del Norte, si quieren, pero que actuemos como bloques. La salvación está en el multilateralismo. Naciones Unidas en este momento va de para atrás. Le han quitado el presupuesto a los organismos sociales. El sistema político funciona con una especie de consejo de seguridad que es como la junta directiva. No se reconoce el valor de la asamblea, que es la democracia. Y el sistema económico está en manos del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que tienen un modelo que defender que no es el nuestro. De tal manera que necesitamos que haya integración, pero para una integración que llegue hacia una configuración multilateral. Y finalmente, para Ernesto, para el tocayo Amezquita, esta semana, tocayo, liberaron a Ignacio Lula da Silva. Lo liberaron de todos los procesos a los cuales lo habían sometido. ¿Cuál era el objetivo de apresar a Lula? Secuestrarlo judicialmente para que él no se pudiera presentar a las elecciones contra Bolsonaro. Eso es parte de algo que está sucediendo en la región que se llaman guerras jurídicas. En inglés, lawfare. Es la judicialización de la política. Están judicializando la política para enfrentar a los dirigentes progresistas. Como no tienen ya la manera de enfrentarnos por las armas, o por lo menos les cuesta trabajo, entonces los enfrentan. Ya alguien hablaba de la resistencia, tiene razón, los enfrentan poniendo los jueces y los fiscales y el sistema de justicia al servicio de unos intereses políticos que coinciden con unos intereses económicos. Por eso, en este momento, el papel de la justicia tiene que revisarse a la luz de estas consideraciones. Están violando los conceptos fundamentales de debido proceso, de presunción de inocencia, etcétera, en función de colocar contra la pared a unos dirigentes progresistas. Es lo que le pasó a Lula, lo que le está pasando a Correa, lo que podría estar pasando, y de lo cual fue pionero para su libro, Ernesto, el proceso 8000. El proceso 8000 fue un proceso orquestado por las oligarquías de este país para oponerse a un gobierno social que además había marcado distancias con los Estados Unidos. Y en eso confluyeron la fiscalía, los jueces,
los grandes grupos comunicacionales, los grandes grupos económicos, fue como un precursor de lo que está haciendo hoy día el procesamiento de dirigentes progresistas para tratar de sacarlos de la posibilidad de que sean alternativas democráticas. Entonces, mucho ojo, que el tema de la justicia se tiene que mirar dentro de esa óptica política, porque aquí lo que nos han vendido es un sistema acusatorio de justicia que está totalmente en contravía de lo que era nuestro viejo sistema que partía de la base de la presunción de inocencia. Ahora lo que hay es un sistema de negociación de la justicia, un sistema neoliberal que consiste en entender la justicia como una especie de mercado en el cual se compran testigos, se hacen delaciones, en fin, se irrespetan los derechos fundamentales. El problema es que eso está contra los dirigentes progresistas. En síntesis clara, muchísimas gracias por darme la oportunidad de gritar hoy, de presentar mi grito. En el título, como ves, dice que estas son las bases de una agenda progresista. Si la región es capaz, ese es capaz tiene que ver con esta escuela, tiene que ver con ustedes, tiene que ver con lo que tienen que hacer hacia adelante. Así como el virus de la derecha que nos está tratando de sembrar en la polarización ideológica a la cual están jugando, nuestra respuesta debe ser la unificación. No podemos seguir fragmentándonos y dividiéndonos indefinidamente. Tenemos que unificarnos. Contra la fragmentación, la unificación. Y la unificación contra la polarización de derecha. Unificación de la izquierda contra la polarización de derecha. Esos son mensajes ya de campaña que puede desarrollar Clara más adelante. Muchas gracias. Presidente, muchísimas gracias por haber venido a nuestra escuela. Nos ha honrado con su presencia. Vamos a aceptarle su ofrecimiento de venir a discutir estos temas en otras oportunidades. Y mientras tanto, nos unimos todos al grito latinoamericano que nos ha esbozado con tanta altura y con tanta pasión al lado del grito canino, nuestro presidente Samper. Muchísimas gracias. Ok, chao. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches, Vladimir. Seguimos con la vacunación. Buenas noches. Buenas noches. Doctora. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Qué gusto haberlos visto. Buenas noches. Buenas noches, muy amables. Clara, Que nos siga invitando a la escuela política. Buenas noches, doctora Clara. Muy buenas noches a todas y a todos. Qué Gracias, buena, doctora Clara. muy buena asistencia. Chao, doctora. Doctora Clarita Suacha presente, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para recordarle que para gobernar a Colombia no necesitamos visa norteamericana. Eso sí está muy bueno. Sí, señora, que pase buena noche. William, buenas Muchísimas noches. gracias, doctora. No sentado mi grito. Rubén Darío, De acá de yo le Bolívar. dije a Carlos que te llamara. Es el joven que estuvo aquí participando. Sí, por supuesto, doctora Clara. Ya estuvimos hablando con él también. Ah, bueno, súper. Los qué esperamos bien. en el eje. Allá estaremos. Sí, señor. Buenas noches, doctora Clara. Buenas Descanse. noches. Qué gusto, Julio. Qué bueno verte. Buenas noches, igualmente. Buenas noches, doctora Buenas Clarita. noches. Hasta Ahí luego, oí a doctora Clara, Alcira. que esté muy bien. Qué bueno, Estamos Alba. Clarita, gracias. Muchas Qué rico gracias. oírlos, verlos. Algunos que no los vimos sino al final. Doctora bueno. Clara, buenas noches. Buenas Mira, noches. José Éxito en Matías, tus qué labores. bueno. Muchas gracias. Pedro Esquivel, también te veo. Doctora Clara, gusto Tuve saludarla. dificultades con la internet, pero Buenas me noches, reincorporé doctora después. Clarita. Elizabeth, Hasta qué luego, bueno. doctora Clara y Que compañeras y esté bien, compañeros. doctora. buenas. Excelente y participativo evento. Muchas gracias. Muy bueno. Muchas Estén bien, gracias a compañeros. ustedes por acompañarnos. Buenas noches, doctora. Muy bueno. Excelente. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Doctora, Dios la ponga del todo bien. Muy bueno. Gracias.